Como los mensajes principales, ¿no? Pero bueno, espero que no sea esporádico para ustedes, sino que sea muy significativo, ¿no? Vamos a leer primero la palabra de Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Vamos a leer un versículo cada uno. Yo leo el primero y ustedes el segundo, ¿sí? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás. Se congeló. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta conferencia que tú nos das. Gracias, Señor, porque nosotros venimos acá con el deseo de encontrarnos contigo, con el deseo de acercarnos a ti y que nos dé la libertad verdadera, Señor, que tú has establecido hace muchos años atrás y que de alguna manera sigue siendo eficaz, Señor, en la vida de muchas almas. Te pido que en esta noche me guíes con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en esta palabra a que mis hermanos puedan ser bendecidos con esta palabra, así como tú me has bendecido a mí, y que sea de gran bendición para también las personas que no te conozcan después. Padre, te pido la guía de tu Espíritu Santo y te agradezco, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso para conmigo. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo clave, la primera parte del versículo 20. Hasta donde dice: más vive Cristo en mí, ¿sí? Bueno, a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Amén. Bueno, como la mayoría saben, esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿no? Pablo era un fariseo, un hombre celoso de Dios, muy sobresaliente de su época, ¿no? Influido también por un gran maestro como Gamaliel, que era muy reconocido en el pueblo de Israel. Pablo era irreprensible en cuanto a la ley de Dios, dice la palabra. Sin embargo, él, como casi todos los líderes religiosos, no conocían a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba en contra de la doctrina cristiana, considerándola una herejía dañina que engañaba al pueblo. Así que Pablo perseguía a la iglesia primitiva, queriendo destruirla desde sus raíces. En Hechos nos relata de estas persecuciones. Cuando Esteban, en el momento en que fue ejecutado y lo apedrearon, la palabra dice que Pablo consentía en su muerte. Esto quiere decir que él estaba de acuerdo con esta ejecución. Y no solo eso, en ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo entraba casa por casa y los ataba arrastrando tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Allí él lo castigaba duramente. ¿Ustedes creen que se conformó con esta persecución en Jerusalén? Al parecer no. Él persiguió a todos los cristianos que se dispersaron en ciudades extranjeras. Y en una de esas persecuciones sacó permiso para ir a la ciudad de Damasco y así poder exterminar a todos los cristianos de la faz de la tierra. Pero Pablo no sabía que en ese camino a Damasco se encontraría con el Señor Jesucristo resucitado y que además recibiría el llamado de Dios para servirle. Jesús le salió al encuentro en pleno mediodía, donde el sol resplandece en su mayor fuerza. Pero la luz de su gloria fue más intensa que la del sol.
De allí Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. A lo que nuestro Señor replicó y le dijo: yo soy Jesús, a quien persigues. ¿Se imaginan el shock que Pablo debió sentir en ese momento? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solo se entregó. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Luego de eso, Pablo quedó ciego y se instaló unos días en Damasco. Allí, él oraba y ayunaba durante 3 días. Podemos imaginar cuánto se había arrepentido, ¿no?, de su pecado por ignorancia. Dios lo perdonó y lo escogió como en su instrumento para salvar a los judíos y también a los gentiles. Este llamado de gracia lo transformó completamente y nunca más fue el mismo. Nuestro Señor tomó al perseguidor y lo transformó en su mensajero. Pablo mismo dio luego testimonio de su vida en 1 de Timoteo, diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice Pablo aquí: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, o sea, para nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Al final de la vida de Pablo, él también fue un mártir. Murió como uno más de esos santos cristianos que dieron su vida con gozo por Cristo y el Evangelio. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo pudo Pablo llevar una vida tan fiel conforme al llamado sagrado de Jesucristo? ¿Cómo pudo llevar esta vida tan fiel? La clave de llevar tal vida está en la palabra de hoy. Ahí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A la luz de esta palabra podemos reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿O cómo es tu vida? ¿Puedes decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí? Amén. Amén. El que está a tu lado, ya sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, ve a Cristo que vive en ti. No. Difícil. ¿Qué es lo que nos impide confesar de tal manera? Tal vez al ver nuestra vida actual sintamos que mi ego, mi viejo hombre, ese horrible yo, está más vivo en mi carne en lugar de Cristo. Pero miren lo que dice Pablo en Efesios. Él nos exhorta diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para llevar esta nueva vida del nuevo hombre en santidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para llevar esta nueva vida del nuevo hombre en santidad? Primero debemos creer que con Cristo estamos juntamente crucificados. Esto primeramente. Los cristianos creen que Cristo fue crucificado en la cruz. Este fue un hecho histórico. Jesús es el Cordero de Dios. Él murió para quitarnos el pecado, así como estudiamos hoy. Hasta ahí casi todos creemos. Pero lo que declara la palabra de hoy es que cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados juntamente con Él. O sea, nuestro yo pecador, con todos nuestros pecados, ha sido muerto y sepultado junto con Cristo.
Tal vez desconozcamos esta realidad, pero en Romanos capítulo 6 también nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es ahora el presente, con nuestros cuerpos mortales. Con Cristo estamos juntamente crucificados. No solo Cristo fue crucificado, sino también nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Hermanos, esto es una verdad legal y espiritual. Es un derecho que nos corresponde por la sangre de Cristo. Aunque no lo sintamos, es una verdad absoluta. Somos nuevas criaturas, nuevos hombres en Él. Nuestro viejo hombre ya murió en la cruz. La palabra de Dios lo afirma así. Pero en realidad no cuesta creer esta verdad. Porque al ver nuestra vida real y diaria, sentimos que todavía está más vivo nuestro yo pecador que nosotros. Algunos ejemplos que puedo mencionar de nuestra vida cotidiana puede ser nuestra mala reacción cuando discutimos con nuestras esposas o esposos y luchamos por demostrar, ¿no? O ganar acerca de quién tiene la razón, en vez de apaciguar las peleas con una blanda respuesta. O cuando nos cruzamos con otro conductor y se le olvida poner las luces correspondientes, le gritamos o le insultamos. O cuando se te desvían tus ojos por alguna chica bonita y no se te despega la mirada, codiciándola en tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber varias situaciones que manifiesten que nuestra carne esté fuerte y vigorosa en nosotros. Pero miremos la lucha que tenía Pablo en Romanos capítulo 7. Y dice: yo sé que en mí, esta es mi carne, no mora el bien en tu cuerpo mortal, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta es una lucha entre la mente y la carne, o sea, la mente contra la naturaleza pecaminosa. Pablo continúa y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto es mi nueva criatura. Pero vemos que después descubre otra cosa también en su cuerpo. Y dice: pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en nuestro cuerpo mortal, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. Miserable de mí, exclamó Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final se ve la respuesta y la salida de esa condición. O mejor dicho, la victoria contra nuestra carne. Él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí. Hermanos, todo hombre de Dios estará luchando contra la carne hasta el fin de sus días. Siempre seguiremos batallando. Pero Pablo triunfó en la batalla espiritual contra el pecado por Jesucristo, no por él, por el Señor Jesucristo. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo aquel que cree en Jesucristo, quien murió por su pecado, ha sido muerto juntamente con Cristo. Y todo aquel, además, que cree que su hombre pecador ha sido crucificado juntamente con Cristo, puede hacer morir cada día su yo, o sea, su carne. Como Pablo, también luchó contra el pecado cada día, ¿no? En 1 Corintios lo menciona. Ahí dice: os aseguro, hermanos,
por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera se puede hacer morir la carne cada día? ¿De qué manera se puede matar esa carne a diario? La respuesta es no dar lugar al viejo hombre, sino a Cristo diariamente, creyendo que nuestro hombre viejo ya murió juntamente con Cristo. Pero lamentablemente muchos pierden de vista esta gran verdad y la fe que recibimos es machucada por la carne. Y así hay muchos cristianos carnales hoy en día. Hermanos, el morir con Cristo no es el fin, sino es el comienzo de una nueva vida en santidad. Y finalmente llegaremos a la plenitud de Cristo. Esto es vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Miremos también la nueva vida de Pablo en la segunda parte del versículo 20. Ahí menciona y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como dice Pablo, todavía vivimos en la carne débil, y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, ¿cómo debemos hacer para que Cristo viva en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal? Pablo dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La santidad no se logra de un día para el otro, tiene el proceso largo de toda la vida. Por lo tanto, es necesario permanecer en Él, en su amor, pasando más tiempo con Él, orando con Él, meditando en la palabra con Él. Nuestra santidad no se deriva de nuestra carne, se deriva del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor es santo. ¿Cuál es la portada? Por eso Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 6, diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque legalmente hemos sido muertos con Cristo, realmente ahora vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo mortal. Y es por eso que necesitamos luchar contra la carne. La nueva vida en Cristo implica batallar contra la naturaleza pecaminosa de la carne. Esto no lo dijo. Debemos y tenemos que resistir día a día al pecado. No debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarnos a Dios como instrumento de justicia. Esto quiere decir que debemos usar todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Esta lucha de verdad es una lucha verdaderamente terrible y agonizante. Pero al final del camino, la victoria está garantizada. Porque Cristo venció la muerte. Esto es verdadero para los que creen. Por lo tanto, no debemos dejar de luchar ni resignarse, y no debemos dar tregua a la carne, como también menciona Hebreos 12:4, de resistir hasta la sangre contra el pecado. Qué importante es vivir en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Todos conocen, ¿no?, el pasaje de San Juan 3:16, ¿no? Ayer y hoy recitado, pero hoy también lo vamos a citar una vez más, ¿sí? ¿Lo pueden leer ustedes? ¿A la cuenta de 3? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
San Juan 3:16 es el origen de la gracia, el amor de Dios a todo hombre y la entrega de su vida misma. En el pasaje de hoy, Pablo ejemplifica este versículo de San Juan a su vida personal. Él dice: el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esto es lo más hermoso y grandioso que podemos recibir en este lado del mundo. Desde el cielo, desde el trono de Dios, desde el corazón de Dios. El cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, para que reciban fe en Jesucristo y sus pecados sean perdonados. Y no solo eso, también para que tengan herencia entre los santos en el reino de Dios. Abramos nuestros ojos y miremos a Jesús en la cruz, donde también se manifestó la ira de Dios sobre su Hijo por nuestro pecado. Que a la vez también se manifestó el amor inmenso de Dios a los pecadores, para rescatarnos de la condenación de muerte. Aquel que cree en la muerte de Jesús siente la ira contra su pecado y también el amor de Cristo que se entregó por nosotros. Estas dos cosas, la ira contra el pecado y el amor de Cristo por nosotros, nos ayuda a luchar contra el pecado cada día. Si vivimos en la fe, si de verdad vivimos en la fe, no debemos dar lugar a los celos, a las envidias, a las contiendas, al orgullo, a la terquedad, a las indiferencias o las conveniencias, murmuraciones, críticas, impaciencia, soberbia, hipocresía, etc. Y yo pregunto, de esas cosas que mencioné, ¿hay algo de eso aquí? Abajo del techo. Y si lo hay, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, no hay que desanimarse, ¿no? Pero sí debemos avanzar y proseguir en arrepentimiento. Al menos esa es la reacción del justo que cree en Jesucristo. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El justo no es quien no cae nunca, sino quien se levanta, aunque haya caído 7 veces. Para los israelitas 7 veces significa muchas veces, ¿no? Cristo, que vive en nosotros, nunca nos dejará. Él nos levantará hasta el final. Que no se mantiene. Amén. Amén. Vemos que hoy en día No es como la iglesia, que tampoco tengo. el mundo se enloquece por un salvador político que lo salve de su condición económica, ¿no? Dice el versículo, vas a ver que no se puede, los dos matar. Pero él no puede rescatarlo de su condición miserable, ¿no? Del pecado, de la muerte. Otra cosa, al hombre no le basta solo con un amor humano para que pueda llenar su vida. No alcanza para llenar ese vacío inmenso. Todo lo que busca el hombre en este mundo, ya sea un título académico, un buen trabajo, las riquezas, el amor romántico, el éxito, otras cosas, no pueden saciar la sed espiritual. No pueden darle paz y el gozo verdadero al hombre. Todos los hombres que buscan estas cosas del mundo para satisfacer los deseos de la carne y sentirse felices, realmente es en vano. Porque al final de su vida verán que la muerte se aproxima y saben que nada podrá llevar a este mundo. Y finalmente perecerán en desgracia.
1 de Juan 2:17 dice, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Lo que el mundo necesita es ver a Cristo en la iglesia. Lo que el mundo necesita es ver a Cristo en ti. Es ver a Cristo en mí. Para esto fuimos llamados. Para que con Cristo estemos juntamente crucificados y ya no viva yo, sino Cristo en mí. ¿Debajo? Cuando esto suceda, hermanos, alumbraremos con la luz de la vida que se encuentra en Cristo Jesús. Y los hombres de verdad serán transformados en novedad de vida eterna. Al final Pablo dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para no desvalorizar la muerte de Cristo y no desechar la gracia salvadora, debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Leamos todos juntos el versículo clave, el 20a. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sí, prosigo con el testimonio. Así que bueno, ahora sí me presento, mi nombre es Esteban. Todos me conocen, la mayoría. Como ya muchos saben, también soy de Argentina. En mi familia somos 7, por dicho éramos 7, papá y mamá, 5 hermanos. Soy el cuarto de 5 varón, soy el cuarto de 5 hermanos, pero único varón. Crecí en un ambiente católico y económicamente vivíamos mal. Además, mi papá tomaba mucho. Recuerdo que de lunes a jueves vivíamos tranquilos a pesar de la pobreza. Y esto se debía porque mi papá estaba lucido. Pero los fines de semana, cuando llegaban los fines de semana, nos poníamos un poco nerviosos. Porque nuestro padre sí llegaría borracho, ¿no? Y además también maltrataría a mi madre. Vi demasiadas peleas entre ellos y desde chico, ¿no? Ansiaba crecer rápido, ¿no? Para poder defender a mi mamá y a mis hermanos. Cuando tenía más o menos 12 o 13 años, vi a mi mamá que tenía sangre en la cara, porque mi papá la había golpeado con mucha bronca ya por estas peleas. Le grité muchas cosas horribles a mi papá. Al final mi mamá se cansó y vino a Buenos Aires, ¿no? Con todas mis hermanas. Yo terminé en secundaria en Tucumán y antes de graduarme comencé a ir a una iglesia cristiana. Al poco tiempo me vine también a Buenos Aires y cuando llegué acá buscaba una iglesia para congregarme.
porque tenía mucho deseo, ¿no?, de seguir conociendo a Dios. Así que, yendo de iglesia en iglesia, en ese momento una hermana me invitó a la iglesia de San Miguel. Allí me ofrecieron el estudio bíblico personal de 1 a 1 con un misionero y realmente quedé sorprendido, ¿no? Porque era algo más de lo que esperaba. Por esa razón me quedé en la iglesia. Más tarde participaba en grupos celulares, y así conocí a Madeleine, mi esposa. Y nos enamoramos y quisimos hacer las cosas ordenadas y bien delante de Dios. Entonces avisamos al pastor y a los misioneros que queríamos casarnos. También avisé a mi mamá en ese momento, pero cometí un grave error, ¿no? Sin consultar a nadie, extendí el noviazgo y eso a Madeleine le gustaba mucho, ¿no? Le disgustaba mucho. Yo confiaba que podía controlar los deseos de la carne hasta el casamiento, pero lamentablemente yo caí en fornicación. Así que avergonzados, venimos al pastor a confesar, ¿no? Y nos arrepentimos con mucha vergüenza y lamentación. Y al mes nos casamos. Esto a mí me duele mucho y por eso también me gustaría aconsejarles a los jóvenes, ¿no?, a los hermanos jóvenes, ¿no?, por esta mala experiencia. Que les digo también que no es bueno tener el noviazgo, ¿no?, durante mucho tiempo. Así que bueno, la vida matrimonial comenzó y el enamoramiento se terminó. Peleábamos mucho como gato y perro, ¿no? Éramos muy inmaduros. Pero yo mucho más. Parecía como Caín contra ella. Vivía siempre enojado. Y cualquier chispa que hacía, mi enojo explotaba como volcán contra ella. Madeleine de alguna forma me exponía mi pecado, pero no lo quería reconocer. Siempre la culpaba de todo, así como Adán culpó a Eva. Estando en esta condición conflictiva y desordenada, mi mamá murió por un infarto cuando dormía. Esto fue como que Dios quitó el poco aliento que yo tenía. Oré a Dios y le dije: Señor, ya basta. Quítame la vida, ¿no? Mi vida misma está llena de fracaso, llena de dolor desde pequeño. Y ahora casado también mi vida sigue siendo conflictiva y dolorosa. Estaba harto ya de esta situación y le decía estas cosas. Pero cuando orábamos en el velorio de mi madre, con profundo desánimo, Dios vino a mí, me abrió los ojos y me hizo ver y recordar los momentos agradables y de tristeza de mi vida. Pero que el Señor siempre estaba ahí, estaba ahí, cerca. Y otro recuerdo más, como si estuviera en un profundo pozo
estalló como fuente de agua, sacándome de esa situación tan triste. Dios me llenó de esperanza y de mucho consuelo. Nunca había experimentado algo como eso. En el velorio nosotros ahí cantamos la canción Allí no habrá tribulación. Jamás canté esa canción con tanto gozo y esperanza. A pesar de que mi mamá estaba en ese cajón. Luego de este sucedido, comencé a replantearme muchas cosas. Quería salir del sentimiento de fracaso, de confusión en el que estaba, pero no sabía cómo comenzar. En una conferencia como esta, en el año 2020, ayuné 3 días y oré mucho a Dios. Buscaba encontrar el favor de Dios para que me ayude a llevar una vida gozosa, obediente y agradable a Dios. La verdad es que Dios respondió en esa conferencia. Y una vez más también abrió los ojos de mi corazón. Me reveló mi pecado, mi orgullo y mi terquedad. Y me arrepentí mucho. Me di cuenta que no era Cristo quien vivía en mí, sino ese rebelde yo, mi viejo hombre pecador. En lugar de amarla y edificarla a mi esposa, le había causado muchas heridas. Le pedí perdón y empecé a luchar para ser un marido que ama a su esposa como Cristo me amó a mí, sanando todas sus heridas. Y poco a poco Dios restauró nuestro matrimonio. Luego Dios trató de mis pasiones mundanas, como el fútbol, la música popular, e incluso también las juntadas con muchos amigos que tenía, pero que nada aprovechaba. Experimenté que Dios es el Dios celoso, y más tarde también trató con mi trabajo. Por tema de trabajo faltaba muchas veces a los cultos y a muchas reuniones, pero me sentía muy cómodo, tenía muy buenos ingresos y muchos beneficios. Así que nunca quise dejar de ese trabajo, ¿no? Por el cual siempre fui un espectador de la obra, no protagonista o servidor de ella. Mi actitud le molestaba a la madre, ¿no? Las cosas le tenían. Además, mis hijos le preguntaban ¿por qué papá se va a trabajar y no viene a la iglesia? Mi trabajo se hizo un gran dilema para mí, pero en realidad yo no quería soltarlo. En otra conferencia posterior, en el estudio grupal, como nos juntamos, se tocó un tema sensible de faltar a los cultos por tema de trabajo. Ahí escuchaba atentamente a unas hermanas que compartían con gozo de cómo Dios proveía en sus vidas y no se afanaban de trabajar los domingos por servir a Dios. A través de estos testimonios de ellas, de estas mujeres, en esto sentí que Dios me estaba hablando claramente y que estaba en falta con Él. Para colmo, luego el pastor, al dar un mensaje de San Lucas, intercambió el nombre de Zaqueo por el mío también, diciendo: Esteban, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Esta palabra fue como una espada para mí. Yo entendí que Dios me estaba llamando a servir. Fue una lucha realmente inmensa para mí dejar ese trabajo. Pero la palabra dice, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al final, por fe, pude soltar este trabajo, con el fin también de desafiar, crecer, madurar y servir, no solamente a la iglesia, sino a Dios. Pero
rápido y de inmediato me pusieron como líder de un grupo. Yo me quería preparar, aunque sea. Además, en un grupo donde casi todos son recibidos, ¿no? Y que la verdad son 10 veces más capaces que yo. Por esto tenía un poco de miedo. Pero por la obra que Dios hizo en mí, yo oré y le dije, Señor, si tú me acompañas a guiar este grupo, lo haré, si no, no. Al final quedé a cargo y veo que no es una tarea que se debe tomar a la ligera, pero sí es de gran ayuda. Me conduce a matar mi carne, mi orgullo, mi pereza, mi autojusticia. Estoy aprendiendo a orar por mí, más por mí y por los hermanos para que crezcamos juntos en la fe del Hijo de Dios. Quiero practicar esto cada día y hacer morir mi carne y que Cristo viva en mí. A la luz de la palabra de hoy me doy cuenta claramente que mi vida conflictiva y llena de fracaso era la consecuencia de vivir en mi viejo yo. Ese horrible yo pecador, en lugar de dar a Cristo que vive en mí. La palabra declara que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Agradezco a mi Señor que disipó grandes dilemas hasta el momento de mi vida. Y también me ayuda a creer en esta verdad legal y espiritual que me pertenece por la sangre de Cristo y que nos pertenece también por la sangre de Cristo. Quiero andar en la santidad. Sé que la lucha contra la carne es dura y difícil. Sin falta pasaré por muchos altibajos, porque la vida cristiana también es así, como una montaña rusa. Sin embargo, quiero anclar mi fe en no desanimarme, ¿no? Por la gracia del Señor Jesucristo, que vive en mí. Porque la victoria final ya está marcada y está garantizada para todo aquel que cree. Oremos. Señor, Padre, bendícenos con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo. En esta verdad, en este verdadero hecho que tú hiciste, Señor, que es legal, un derecho que nos corresponde, Señor, porque tú pagaste con tu propia sangre. Ayúdanos, Señor, a disipar todas las mentiras y los engaños de este mundo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a aprender a llevar esta vida nueva que nos diste y a crecer en tu gracia. Señor, nosotros tenemos un glorioso final. Anímanos, Señor, en esta conferencia para que nosotros depositemos la confianza en ti. Te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra y también te pido por los hermanos que van a exponer y a seguir con el programa de hoy. Gracias, Señor, por su vida. Lo pido en nombre de Jesús, Señor.